solo les voy a explicar la importancia de las oscilaciones o un movimiento periódico. Vean, los movimientos periódicos son aquellos son aquellos movimientos que se repiten una y otra vez, que van y vienen, van y vienen. Entonces, por ejemplo, la vibración de un cristal de cuarzo, un péndulo de esos para hipnotizar a alguien, oscilante, ve que cuando ustedes tratan de hipnotizar algo, es un movimiento de va y viene, va y viene. Las vibraciones en los equipos de sonido, en este caso equipos de viento, pero también equipos de cuerda, como las guitarras, las vibraciones de los átomos, el movimiento periódico de los pistones de un motor, todos esos son ejemplos de oscilaciones. Oscilaciones es un tema fundamental para la física e ingeniería. De hecho, nosotros ya vimos un tema de oscilaciones, vimos el resorte. Imaginen la situación. Ustedes agarran un resorte, lo estiran, al máximo estiramiento le vamos a llamar amplitud A. Entonces, una vez que ustedes lo tienen con el máximo estiramiento del resorte, amplitud A, lo sueltan, ¿qué va a pasar? Recuerden, el resorte es una fuerza restitutiva. Por tanto, ustedes estiran el resorte hacia allá, pero el resorte, la fuerza del resorte es restitutiva, quiere volver a su posición de equilibrio. Por tanto, una vez que ustedes suelten la masa, el resorte obviamente se va a ir hacia allá. Y vean la flecha de mi cursor. Se suelta el resorte, entonces el resorte empuja la masa hacia allá. Pasa por la posición de equilibrio, pero vean que en ese instante tenía mucha velocidad cinética, pero mucha energía cinética. Por tanto, entonces ahora el resorte se va a comprimir, va a llegar a un punto máximo de compresión que le vamos a llamar amplitud, pero menos amplitud, porque estamos en el lado negativo. Vamos a decir que el equilibrio es el punto cero, el origen. Entonces, de este lado están los positivos y de este lado los negativos. Pues claro, el resorte se va a comprimir, va a llegar a un punto máximo donde se va a detener y luego va a volver a estirarse. Y va a estar haciendo esto una y otra vez, suponiendo que no hay pérdidas por fricción. A esto es lo que se conoce como un movimiento oscilatorio. Ejemplo clásico es el estudio de un resorte cuando se suelta desde la posición máxima. La posición máxima va a ser la amplitud. Entonces, la amplitud va a ser el máximo desplazamiento del resorte. Hay aspectos fundamentales que ustedes tienen que estudiar. La amplitud. La amplitud la vamos a denotar con A, que es la máxima desplazamiento, es el máximo desplazamiento con respecto al equilibrio, es decir, es un desplazamiento, se mide en metros. Vamos a hablar de ciclo, que es una vibración completa, es decir, comenzar desde el estiramiento máximo, luego llegar a la menos amplitud, es decir, cuando está totalmente comprimido, y otra vez volver al estiramiento máximo. Por tanto, vamos a introducir el periodo. Ustedes saben que es un periodo, es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, es decir, de comenzar de estirado máximamente, comprimirse al máximo y volver al estiramiento máximo. Eso sería el tiempo que tarda en volver. La unidad del periodo es el segundo. Luego, la frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo, es decir, 1 entre el periodo. Y por último, vamos a hablar de frecuencia angular, que ustedes ya saben que es frecuencia angular. Se puede decir que es la velocidad angular. Ahora, vean, la frecuencia vamos a tener unidades de hercios o 1 entre segundos. La frecuencia angular va a tener unidades de radianes entre segundos o solo 1 entre segundos. Recuerden que los radianes son una unidad virtual. La frecuencia angular va a ser fundamental. De hecho, el movimiento oscilatorio está asociado con un movimiento circular y ya lo vamos a ver con una simulación. Entonces, vean esa cuerda que está oscilando. En seno y coseno. Correcto.
Correcto. Todo el movimiento oscilatorio se puede escribir en términos de la función seno y función coseno. De hecho, el seno y coseno simplemente es una descripción matemática de cosas que pasan en la vida real, que son las oscilaciones. Ahora, vean qué genialidad esto. ¿Qué está haciendo este motor, chicos y chicas? Está rotando. Está rotando, exacto. Las oscilaciones están asociadas con la rotación, con movimiento circular. Entonces, de hecho, no sé si se acuerdan de la identidad fundamental. ¿Cuál es la identidad fundamental de trigonometría? Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si ustedes suman un seno y un coseno, les da un círculo. Entonces, vean. Les voy a introducir varias cosas. La primera, la amplitud. De forma cualitativa, me pueden decir que conforme yo estoy moviendo esto, ¿qué es la amplitud? ¿Qué se está haciendo cada vez más grande? Ahora disminuyo. Como la distancia entre cada oscilación, como digamos las montañitas que se forman. Correcto. Entonces, vean. Eso les tiene que quedar muy claro para el laboratorio porque cuando yo vi esto en física, vos allá en la Universidad de Costa Rica, a mí no me queda claro yo, porque esta vara. Vean, ojo, ojo, ojo. Y nos vamos a ir al OneNote. Vean, si yo tengo un resorte y yo lo estiro, está en el OneNote, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos el resorte en la posición de equilibrio. Yo lo estiro. Entonces, la posición de equilibrio va a ser el x igual 0. Por tanto, vean que el resorte junto con la masa se desplazó una cierta x. El estiramiento x se llama amplitud. Ahora, si yo hago una gráfica de posiciones versus un intervalo de tiempo, la gráfica me va a dar una función sinusoidal, es decir, un seno o un coseno. Entonces, en la vida real, la amplitud es el estiramiento máximo, en el caso que es un sistema bloque-resorte. En una gráfica matemática, la amplitud está dado por el tamaño de la montañita o el tamaño de las depresiones. Repito, la amplitud es el desplazamiento máximo. Ahora, como es una oscilación está caracterizada por una función sinusoidal, es decir, por un seno o un coseno. Si yo hago una gráfica de movimiento de la posición, vamos a llamar posición X, versus tiempo, yo voy a obtener que conforme el resorte va a cada punto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando el resorte está en el estiramiento máximo, estoy acá, por ejemplo, o acá, como quieran llamarle, acá, amplitud máxima. ¿Lo ven? Amplitud. Cuando el resorte se comprime totalmente, cuando yo suelto el resorte llega a la compresión máxima, por ejemplo, acá, y aquí está la posición de equilibrio.
Vean que esto, por simetría, esto tiene que ser también la amplitud, pero negativa. Entonces, en la gráfica, la amplitud negativa va a ser esta. Por tanto, vean, si yo con un sensor voy tomando mediciones de posición de la masa con respecto al tiempo, empíricamente yo voy a demostrar que si yo grafico un Excel, va a ser una función sinusoidal, donde en la posición máxima tengo la amplitud y cuando soy totalmente comprimido tengo la amplitud, pero en el sentido negativo. Ahora, vayamos, ya entendieron qué es la amplitud de forma física. Vayamos a otra vez la simulación. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué pasa conforme yo aumento esto? ¿Qué pueden concluir ustedes ahora? ¿Lo hago más despacio? Aumenta como la cantidad de oscilaciones que se dan en el mismo tiempo. Correcto, aumenta la cantidad de ciclos. Entonces, por tanto, contemos. O mejor dicho, hagamos algo. Vayamos ahora al OneNote. Entendamos qué es el periodo, porque claro, el periodo es el tiempo que tarda en hacer todo el ciclo. O sea, ir, comprimirse y volverse. Recuerden, ciclo completo. Ciclo completo es comienzo totalmente estirado, se suelta, se comprime y luego regresa al punto máximo. Es decir, cuando pasa por la posición de equilibrio por la mitad, ahí estamos al cuarto del ciclo, ¿verdad? Que vamos a ver. Vamos a ir al OneNote otra vez. ¿Cómo luce el periodo en una gráfica? Voy a hacer una función, voy a hacer una gráfica de coseno. El periodo es el tiempo en que le toma hacer un ciclo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo mío empiezo a medir desde acá. Vean el periodo. El periodo sería hacer todo un ciclo, es decir, ojo, amplitud, recuerden, yo comienzo con amplitud máxima porque estoy estirando el resorte. El ciclo se completa una vez que yo suelto, pasa por la posición de equilibrio, se comprime, otra vez pasa por la posición de equilibrio y llega otra vez a la amplitud máxima. Es decir, el periodo sería ir de acá hasta acá. Eso es un ciclo. Otro periodo. Bueno, otro periodo sería hacer un ciclo. Otro periodo, bueno, otro periodo sería hacer esto. Entonces, vayamos a otra simulación para que ustedes lo vean. Entonces, de nuevo, recuerden, un periodo es el tiempo que le toma hacer todo el ciclo completo. Entonces, recuerden, yo comienzo con el resorte totalmente estirado, en el caso específico, el resorte. Aquí está la posición de equilibrio. Esto es la amplitud. Entonces, hagamos una película.
pasa por acá. Acá estamos a un periodo de cuartos. Porque vean que no es ni siquiera la mitad, es el cuarto del periodo. Ahora, cuando estamos por acá, estamos a T-medios, ya vamos por la mitad. Ahora, cuando volvemos a pasar por la posición de equilibrio, estamos a 3/4 del periodo. Y una vez que volvemos a la posición de estiramiento máximo, es decir, a la posición inicial, tenemos el periodo. Es decir, ¿lo ven? Todo el ciclo es, todo esto será un ciclo. Vean el cursor. Suelto, se comprime, regresa. Esto sería el ciclo. Entonces, cuando está por la posición de equilibrio la primera vez, estamos a un cuarto del periodo. Cuando está en la posición de compresión máxima, estamos a la mitad del periodo. Cuando ya estamos regresando otra vez a la posición de equilibrio, estamos a 3/4 del periodo. Y cuando ahora sí regresamos al punto inicial, estamos en el periodo. Recuerden que un movimiento oscilatorio es ir y venir. Comenzar otra vez en el punto inicial de estiramiento.